Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido de Dios. Paz y bien, amigos televidentes, bienvenidos nuevamente a nuestra reflexión en el día de hoy sobre el sacramento de la Eucaristía. Hoy vamos a redescubrir de manera especial lo que está al corazón de este sacramento, que son las especies del pan y del vino, y vamos a profundizar conociendo cómo estos signos aparecen a lo largo de la historia de la salvación, bien sea en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, y cómo Jesús instituye este sacramento. Por eso iniciamos nuestra reflexión en el día de hoy con esta linda canción de Son by Four, que nos habla de cómo en la hostia consagrada está presente Jesús, el Cordero de Dios. Hithe hivo denale dena, cocavel dna a veiflecom, tun. Hivolacom. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero. Ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero. Atenda un diehue ana or costa. La idea Dice a sus hijos venir, que estoy vivo en el vino y el pan, y se abren los cielos y se unen a alabar sus ángeles y santos. Kabilule Se unen a Wakul adorar. Naukishmi Il Komihiv. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, como desgollado es el Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero.
Stev, Tnadmi, Tbretha, Hadatha, Dihivlakom, Wahwabin, Dimashla, Hatai. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado, ha venido a sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos, desnudo, degollado, es Cristo, es su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Oh Jesús. Udu Dinalata Kwani. Después de haber escuchado esta linda canción, acojamos entonces la palabra de Dios en el fundamento bíblico que nos trae el Padre David. Y en este fundamento vamos a recordar cómo San Pablo habla de la Eucaristía que él recibió como una tradición y que se sigue celebrando entre las primeras comunidades cristianas. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio de Cristo. Hola amigos que nos ven a través del programa Redescubrir, a todos los televidentes. Qué bueno entonces nuevamente llegar a sus hogares, poder compartir la alegría que siempre nos trae la palabra de Dios, esa palabra que es eficaz, camino de salvación en esa práctica, en esa escucha constante que hacemos de ella, es la voz de Dios que llega a nuestros corazones. El fundamento bíblico está tomado de la primera carta a los Corintios en el capítulo 11, versículos del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche que era entregado, tomó pan, dando gracia lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la beban, háganlo en memoria mía. Y así siempre que coman ese pan y beban esa copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amigos, hemos escuchado entonces esos versículos del capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y es un texto que el apóstol Pablo nos refiere. Es también estos versículos conocido como el texto más antiguo en la palabra de Dios que habla sobre el relato de la institución de la Eucaristía. ¿Y por qué se dan entonces esas palabras? El apóstol, en medio de la comunidad de los Corintios, contempla unas situaciones en cuanto al compartir de la comunidad, situaciones en las que las diferencias de unos con otros se notan, se marcan demasiado, y entonces el apóstol por eso refiere ese texto, esas palabras de la institución de la Eucaristía, para recordarles que todos los que adoran y alaban a Dios tienen que vivir en plenitud esa gracia de la palabra del Señor, y en este caso la gracia del sacramento de la Eucaristía. Y por eso entonces se recibe esa invitación para que en plenitud vivamos con humildad, con amor, ese testimonio, ese encuentro fraternal que experimentamos cada vez que compartimos el banquete eucarístico. Nos recuerda entonces a profundidad el apóstol Pablo
esas palabras de la institución de este sacramento. Pero ese memorial que hace el apóstol es para que de verdad nosotros, cada vez que celebremos la Eucaristía, lo hagamos con verdaderos sentimientos de amor, de humildad, así como lo hizo el Señor Jesús con sus discípulos. Y en esos sentimientos entonces compartamos lo mejor para con nuestros hermanos. No podemos celebrar los sacramentos, no podemos celebrar la Divina Eucaristía en situaciones indiferentes, en situaciones contrarias a la voluntad y la gracia de nuestro Señor. Que sea entonces este memorial que nos hacen las palabras del apóstol Pablo, que renueve en nosotros ese amor, ese gusto por vivir plenamente el sacramento de la Santa Eucaristía. Aprovecho también, amigos de Redescubrir, todos los que nos ven a través de los programas, la oportunidad para despedirme de todos ustedes, ya que he sido enviado a prestar el servicio pastoral en otra comunidad parroquial. Quiero darle entonces un agradecimiento muy especial a todos ustedes, fieles de la comunidad de Amalfi, por haberme acogido durante este año y medio, agradecer sus oraciones, su amistad, agradecer todo su amor, todas sus expresiones de caridad, de fraternidad para con uno como sacerdote. Elevaré entonces muchas oraciones y plegarias por todos ustedes, por la comunidad, siempre estarán en mi corazón. Agradecer a todas las instituciones, a todas las familias, agradecer al canal Teleamalfi, agradecer a todos los que nos acompañan entonces en la vivencia del caminar pastoral. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio. Ya que hemos escuchado la palabra de Dios, vayamos a las fuentes de nuestra doctrina, en donde el Padre Arnoldo nos ayudará a redescubrir los signos del pan y del vino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nos hablará un poco sobre la institución de este sacramento y nos dará algunas generalidades de la liturgia del sacramento eucarístico, que después profundizaremos en otro programa. Nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido de Dios. Queridos amigos de Redescubrir, estamos entonces en el tercer sacramento de la iniciación cristiana, que es la Divina Eucaristía. Hay que tener en cuenta pues de que cuando hablamos de sacramento de la iniciación cristiana en la Eucaristía no nos referimos a que se celebre, lo decíamos la vez pasada, solo una vez en la vida, sino que al hacer o al recibir la primera comunión, pues se sobreentiende entonces que esta persona ya está suficientemente dispuesta y preparada para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, que es el centro de este sacramento de la Eucaristía o comunión. Veíamos la vez pasada todos los nombres por los cuales podemos llamar o referirnos a este sacramento. Hoy vamos a mirar entonces, a tratar de mirar sobre todo en las fuentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento algunas referencias que se hacen expresamente ya a la Divina Eucaristía, teniendo como punto de partida que precisamente ese texto de la 1 Corintios 11, 23, 26 es el primer relato que se encuentra en la Sagrada Escritura que hace mención específica a la Santa Comunión. Esta carta a los Corintios fue escrita primero que los relatos de los Evangelios. En el Antiguo Testamento encontramos varias alusiones a la Eucaristía, como por ejemplo el tema de Melquisedec, aquel sacerdote que ofrece a Dios pan y vino como ofrenda que el hombre desde la tierra ofrece a Dios mismo. Pudiéramos decir que esta es una alusión clara a la Santa Eucaristía con aquel sacerdote del Antiguo Testamento, Melquisedec, que se convierte ya en una figura de Jesús, el nuevo y definitivo sacerdote.
También en los panes ácimos del libro del Éxodo, con los que el pueblo celebraba cada año el aniversario de la liberación de Egipto, encontramos en aquellos panes ácimos ya también una figura del pan eucarístico. Recordemos cómo Dios hace caer maná sobre el pueblo elegido, y aquel maná es ya una figura de la Santa Eucaristía. Ya en el Nuevo Testamento tenemos algunas alusiones de Jesús en su vida, en su ministerio público, a este sacramento admirable de la Eucaristía. Así, por ejemplo, los milagros de la multiplicación de los panes y de los peces habla ya de la abundancia de la Eucaristía, que es el pan que Cristo mismo toma, bendice y reparte entre nosotros. Pero también, sobre todo en los relatos del Evangelio de San Juan, encontramos todas aquellas alusiones y discursos de Jesús acerca del pan de vida en el capítulo 6, y encontramos también al final del Evangelio de San Juan algunas alusiones específicas a este gran, maravilloso y admirable sacramento de la Eucaristía. Y ya en la última cena, en los relatos de la última cena que traen Mateo, Marcos y Lucas, encontramos esa alusión específica a la instauración o apertura de este signo bendito y sacramental de la Santa Eucaristía. La institución de la Eucaristía entonces tiene su base, su origen en la última cena, cuando el Señor toma el pan y el vino para decir: tomen, coman, tomen, beban, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre de la nueva alianza derramada por la redención de la humanidad. Y así entonces la liturgia cristiana asume toda una estructura en la celebración de dicho sacramento. Recordemos que vamos a tener un programa en el que se va a hablar específicamente de las partes de la Santa Eucaristía, pero en términos generales recordemos que la Eucaristía tiene esas dos columnas sobre las que se sostiene, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la liturgia de la palabra escuchamos a Dios, que nos habla a través de su palabra, que se hace presente en medio de nosotros a través de su palabra, y en la liturgia de la Eucaristía no solamente escuchamos, sino que contemplamos la presencia de Jesús, que se hace realmente presente en medio de nosotros a través de las especies del pan y del vino. Vivamos con alegría la Divina Eucaristía, unamos en ella las fuentes del Antiguo Testamento y las fuentes del Nuevo Testamento para poder seguir celebrando hoy, en estos tiempos presentes, a Jesús, que quiso quedarse con nosotros bajo las especies del pan y del vino. La invitación hoy pues es a querer quedarnos entonces realmente presentes en ese encuentro con el Señor bajo la especie eucarística, Dios que se hace alimento para nuestra redención. Somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestirme real, somos pueblo elegido. Vamos entonces ahora a acoger a Erika Marcela Amiga, quien nos dará hoy su testimonio de fe de cómo ella vive una vida eucarística desde el momento en que hizo su primera comunión y desde el momento en que ha empezado a redescubrir la importancia de este sacramento en su vida. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido. Hola, mi nombre es Erika Marcela Mira y desde mis 9 años que tenía uso de razón, tuve una preparación ardua para hacer mi primera comunión. Allí empezó mi vida eucarística y recibí a Jesús con toda la alegría y con todo el anhelo con que creo que la mayoría de niños lo hacen.
Fue muy especial porque era un anhelo muy importante en mi niñez, pero fue más especial aún al pasar de los años haber redescubierto a Jesús en la Eucaristía. Yo me di cuenta que Jesús estaba real y verdaderamente presente en el pan y en el vino, que estaba su cuerpo, su alma y su divinidad. Esto fue maravilloso porque Jesús se entregó como pan de vida para comunicarnos vida. Y ahí fue donde tuve mi bautizo en el Espíritu Santo, porque nací de nuevo. De noche y de día estaba Jesús en el sagrario, allá esperándonos. De noche y de día está Jesús sacramentado. Cuando uno encuentra a Jesús en la Eucaristía, también lo encuentra en el otro, y por eso puede amar con más libertad, y por eso se entrega al más humilde, y por eso sirve con más alegría. Porque la Eucaristía es el signo tangible del amor de Dios, es el misterio más grande de nuestra unión profunda con Cristo. Como decía Rainero Cantalamessa en su libro que hoy quiero presentarles, que se llama Esto es mi cuerpo, es muy especial, es muy bonito porque Rainero Cantalamessa era el predicador de Juan Pablo II en la Casa Pontificia. Y en este libro yo descubrí a Jesús verdaderamente presente en la Eucaristía y me enamoré más de este misterio tan grande que es el culmen de la vida de todo cristiano. Entonces ahí él decía que Jesús en el Gólgota al ladrón le presentó el paraíso. Este ladrón le pedía que quería estar con él en su reino. Y tuvo un acto de fe, porque ahí Jesús estaba verdaderamente hombre y verdaderamente humano, pero para esos ojos de ese momento de ese ladrón era imposible ver su divinidad. Entonces también para nosotros ahora es complicado descubrir a Jesús verdaderamente hombre, verdaderamente divino en un trozo de pan tan pequeño. Es un acto de fe grande, pero que vale la pena, porque después de descubrirlo nos enamoramos profundamente de él y nuestra vida se torna totalmente diferente. La Eucaristía nos santifica. A mí personalmente me enamoró mucho ver los milagros eucarísticos. Si tú que estás oyendo este programa quieres saber más sobre ellos, dirígete a YouTube. Ahí hay milagros eucarísticos que han ocurrido alrededor del mundo, donde muestran cómo Jesús aún sigue mostrándonos que Él está ahí presente, donde una hostia consagrada se ha convertido en músculo cardíaco, que aún lo revisan después de 200 años y conserva las mismas características de una sangre que está acabada de sacar de una persona, donde conserva el mismo ADN, el milagro eucarístico de Argentina como el de Roma, el mismo tipo de sangre. O sea, es extraordinario verlos. Y para gloria de Dios yo tuve la gracia de presenciar en mi viaje a Portugal de frente un milagro eucarístico que ocurrió hace más de 800 años y es una cosa maravillosa. La comunión con el Señor en la Eucaristía es algo que fortalece nuestro cuerpo y fortalece nuestro alma. Muchas personas han tenido sanaciones físicas con la Eucaristía. Inclusive hay personas que han vivido solamente de la Eucaristía, sin consumir ningún otro alimento, que hace parte de otros milagros eucarísticos. Entonces los animo pues a seguir redescubriendo a Jesús, a seguirlo amando, a seguirlo conociendo, porque nadie ama lo que no conoce. Y solo cuando conocemos de Dios, entramos en profunda intimidad con Él, tendremos una vida verdaderamente feliz. Bendiciones para todos y mucho ánimo. Somos pueblo, somos nación, nación santa que Dios formó, sacerdocio. Bien, amigos de Redescubrir, hemos llegado al final de nuestro programa. La invitación a raíz de esta meditación del día de hoy es a preguntarnos de qué modo usted y yo estamos siendo pan que se parte y se reparte. Eso es una vida eucarística. Vamos entonces a dejarnos dar una mano del AFI en el día de hoy para mirar cómo podemos aprovechar la gracia de la salvación que nos viene dada en este sacramento.
Los numerales que hemos meditado en el día de hoy son del Catecismo de la Iglesia Católica, numerales 1333 a 1355. Profundicen el catecismo en sus familias. La invitación para conocer mejor nuestra fe, para vivirla mejor y dar una respuesta al amor de Dios. No olviden seguirnos por nuestro canal de YouTube, Parroquia La Inmaculada Amalfi, y el Señor les conceda a todos una santa semana. Somos nación santa que Dios formó, sacerdocio de estirpe real, somos pueblo elegido. Bueno, mis queridos amigos de Redescubrir, vamos a traer a nuestro programa el AFI del día de hoy. Recordemos que el AFI es una fórmula para instaurar el reino de Dios, instaurarlo en nuestra vida, instaurarlo en nuestra comunidad, en nuestra iglesia particular de Santa Rosa de Osos, para que se magnifique la acción de Dios en nosotros y poderlo también llevar a la Iglesia Universal, que incluso es a la que todos pertenecemos. El avanzar para esta semana en torno a la Eucaristía es el siguiente. Yo creo que nosotros debemos avanzar en la contemplación del gran misterio pascual que es la Eucaristía. La Eucaristía es un misterio y, como dice la canción, es un misterio de amor. Contemplarlo nos lleva a quererlo, contemplarlo nos lleva a amarlo, contemplarlo nos lleva a contemplar al mismo Dios, al mismo Jesús, y por lo tanto pues nos va a hacer un poquito más cercanos a la vivencia de la Eucaristía como ese misterio sacramental, como ese misterio de salvación. Entonces avancemos en la contemplación del misterio eucarístico. Fortalezcamos. En la Eucaristía, rápidamente hablando, en la Eucaristía se nos muestran o se nos dan dos banquetes. El primero es el banquete de la Eucaristía. El pan, cuando lo comulgamos, el vino, cuando comulgamos, es uno de los banquetes que nos da nuestro Padre Celestial en la Eucaristía. Pero recordemos que está también el banquete de la palabra de Dios, también debemos saborearla, como decía el profeta, saborearla, que es como miel en la boca. Entonces, yo creo que nosotros debemos fortalecer esa escucha de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, que nos lleva a una configuración con el alimento eucarístico y por tanto nos lleva a una configuración con nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, en la vida sacramental. Entonces, qué importante también fortalecer la escucha de la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para configurarnos plenamente con el misterio eucarístico y así encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo bajo las especies sacramentales del pan y el vino en la Eucaristía. Implementemos el deseo de una contemplación a Jesús Eucaristía en la adoración, valga la redundancia, eucarística. No es el mismo que el primero, porque el primero es contemplar el misterio de la Eucaristía. Este de implementar es contemplar el deseo de la adoración eucarística. Más o menos, ¿qué es lo que quiero decir? Hombre, acerquémonos a la adoración eucarística. Jesucristo está presente realmente con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad en la hostia consagrada, en el sagrario, en la iglesia. Ahora pues por estos temas de la pandemia pues no podemos acercarnos mucho en el templo, pero vemos distintos programas de televisión que muestran, que transmiten horas santas, adoraciones eucarísticas. Ahí también nosotros podemos contemplar, adorar el gran misterio de la Eucaristía, adorar a Jesús Eucaristía. Uno es contemplar el misterio de la Eucaristía y el otro es adorar ese misterio eucarístico. Entonces, con este AFI, nosotros podremos acoger la salvación que el misterio eucarístico a nosotros nos trae, porque es el misterio, es el sacramento esencial por excelencia.
nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido de real, somos pueblo elegido de Dios. Tú nos has congregado a nosotros, desde lejos tú nos has llamado, y nos diste tu amor y grabaste tus mandatos en el corazón. Somos pueblo, somos nación santa que Dios formó, sacerdocio vestido